Muy buenas tardes para todos. Y en unos minutos vamos a dar inicio a la última sesión de este módulo Recursos Educativos Digitales. Vamos a dar unos 2 minutos más e iniciamos. Así ingresan más compañeros. ¿Tienen alguna inquietud? Estoy atento a respuesta a las inquietudes que ustedes puedan tener en este momento. O si desean que repasemos algo adicional de este módulo. Estoy atento. Profe, no, buenas tardes, profe. Buenas Quería tardes. saber, Sí, señora. quería saber si ya el entregable 3 está ya calificado, porque Ya como depende, todo lo recibido hasta el 6 de septiembre ya está calificado, ¿ya? qué bien. Entonces el próximo, yo creería que la próxima semana, ya desde el lunes, ya estarían recibiendo sus calificaciones de los que han enviado el día 7 en adelante, ¿no? Unos 5 o 6 días hábiles para calificar, pero la idea yo creo, sí, Dios mediante ya el lunes tendrían sus calificaciones, entre lunes y martes ya estaría todo evaluado. Importante que vayan Sí. revisando sus calificaciones, entrando al tablero de calificaciones o centro de calificaciones y por supuesto saquen el cálculo debido, ¿no? Recordar que se va multiplicando por el peso que se tiene. Entonces, por ejemplo, el entregable 1, miren la nota que ustedes han obtenido, la multiplican por punto 2, luego el entregable 2 nuevamente por punto 2, suman el anterior y por último el entregable 3, multiplican por punto 6. Entonces ahí le iría dando la nota definitiva, en cuenta los dos decimales y al final se suma y se redondea. Esa sería la forma de obtener la calificación final, que de acuerdo con la modificación que hubo en el centro de calificaciones, solo les está mostrando las notas parciales, pero no les está mostrando una calificación definitiva, ¿correcto? Bueno, bienvenidos quienes siguen llegando, bienvenida Malquirina, igual que todos los demás. Bueno, vamos a iniciar entonces. No sé, Malca, si tienes alguna inquietud. Nancy, o ya estamos bien. Bueno, vamos entonces a dar inicio. Voy a comenzar a compartir. Voy a cerrar mi cámara mientras tanto para que mejore nuestra conectividad. Que nos decía entonces en la invitación, vamos a hacer un resumen general del curso, iniciando el del día 1. Por supuesto, antes de iniciar, vamos a mirar este cronograma. Bueno, que tengamos pendiente el cronograma de cierre. Entonces, confirman si están viendo el archivo de Excel. Sí, señor. Correcto, profe, sí, señor. Bueno, muchas gracias. Entonces nos decía en el corte 1, que fue del día 1 al 21, entregar un documento escrito. Respecto a aportes de los red, recuerden que es una palabra mayúscula que responde a un acrónimo o sigla de recursos educativos digitales. Recordar que es masculino, que estamos hablando de los recursos. No hablemos de la red, porque estamos hablando de otra situación. Si hablamos de la red en los términos tecnológicos digitales, se refiere a un medio o modo de comunicación, ¿cierto? Ya sea físico, en la conectividad entre computador y computador o redes de computadores y servidores, o la red que corresponde a la web o la internet. Entonces son dos conceptos totalmente diferentes. Entonces por eso, le reitero, es en masculino, ¿no? A que una vez finalicemos el módulo, tengamos claro ese concepto, ¿no? Les reitero nuevamente, porque siguen entregando el último actividad o el último entregable, valga la redundancia, que todavía están diciendo la red, hasta en la escritura del documento, tanto en la presentación. Entonces, muy importante que tengamos bien claridad del término.
Recordar que este módulo es Recursos Educativos Digitales. Entonces, por eso está el acrónimo RED en mayúscula. Siglas o acrónimos siempre van en mayúscula. Entonces, para este caso, ese primer entregable, un 20%, fue el día 4 de julio al 24, 21 días de duración. Seguía el entregable 2, entregar un muro interactivo. ¿Y por qué se habla de muro interactivo? Más adelante lo revisaremos, que es diferente de un muro digital, que a veces solo es textual, mientras que un muro interactivo es con la inclusión de herramientas TIC, que ya no lo hace diferente. Para este caso, un 20%, inició el 25 de julio al 15 de agosto, 22 días de duración. El último entregable, el 3, día inicial 44 al 67, que fue el corte 3, con un mayor peso, una mayor valoración, el 60%. Iniciando el 16 de agosto hasta el 8 de septiembre. Finalizó el día de ayer, mediante una duración de 24 días. Tanto para ese como los anteriores, nuevamente les hago la recomendación de que agenden muy bien sus actividades. Traten de cumplir con la agenda adecuadamente, pues algunas actividades que se han recibido, se nota que lo hayan hecho así como en un último día, los 2 últimos días cuando se tenía casi un mes. Sabemos, somos personas, seres humanos, que de tal manera estamos inmersos a cualquier situación, ¿cierto? Algo nos puede suceder. Entonces, adecuemos bien esas agendas. Más de eso, mantengan una motivación alta para que puedan cumplir con todos los situaciones o aspectos que tanto solicita este módulo como los otros módulos de la especialización. Entonces, es mi gran recomendación. Agendar las actividades, ¿por qué? Tenemos nuestras labores personales, estamos laborando, estamos trabajando, tenemos nuestras situaciones personales, familiares, que nos enfermamos, incapacitamos, etcétera. Pero tratemos de adecuar ese agendamiento y además de eso, mantener esa alta motivación por continuar. Esa alta motivación que nos espera una mejora en la hoja de vida, mejorar escalafón, mejorar nuestra escala salarial, mejorar situaciones económicas de nuestra familia, etcétera. Entonces mantengamos esa alta motivación que nos permita agendar muy bien nuestras actividades. Y por supuesto, la familia de nosotros también forma parte de esta inscripción a esta especialización. Entonces, que esos sacrificios que vamos a hacer, que en las noches, que los fines de semana, entonces le va a haber retribuido posteriormente, ¿sí? Muy importante que lo tengan en cuenta. Sí, entonces lo invito a eso, mantengan esa alta motivación. Bienvenidos quienes siguen llegando a esta última sesión, que esta sería la sesión que corresponde a realimentación y entonces esta es nuestra estrategia, realizar esta última mediante una alimentación de todo lo que pudimos evidenciar durante este curso. La realimentación del cierre, como se está evidenciando en este momento, también corresponde tanto al repaso, que vamos a hacer un resumen general de cada una de las actividades, como la inclusión del cierre del proceso administrativo. Por esto se incluye del recibido de las últimas evidencias. Recordar que hoy tienen tiempo, pero máximo sería hasta mañana, porque se tienen 3, 4, o sea, lo normal son 4 o 5 días hábiles, pero ya el 15 tenemos que publicar las calificaciones. Quiere decir que ya todo el 14 debe estar listo, excepto que la universidad les dé un tiempo adicional, ¿no? Pero la idea es eso, que ya todo esté recibido máximo, dando un día más, sería hasta mañana. Pero hoy en el arranque del cierre de la alimentación ya se considera como cierre del módulo para comenzar a hacer, reitero, todo el proceso administrativo. Invito a quienes están ingresando con no identificación del nombre, por favor darle clic derecho, identifíquense, ¿no? Como Huawei Nova 9 SE, por favor escribir su nombre. Y lo mismo alguien que entró como estudiante.
donde está su nombre, por favor, dale clic derecho y se renombra para que nos identifiquemos claramente quienes participamos. Bueno, entonces en este cronograma de cierre, recibí evidencias pendiente 9 de septiembre. Recuerden máximo, puedo darles un día más hasta mañana para que podamos cubrir el recibido, como lo da la universidad. Una vez ya recibido todo, ya el 15 de septiembre, que corresponde al próximo jueves, debe estar ya todo calificado y las notas parciales emitidas. De esta manera que tendrían un día para efectuar sus reclamaciones o cualquier observación que haya lugar, porque ya el 17 de septiembre debe estar cerrado el módulo. Entonces estamos hablando dentro de 8 días prácticamente. Ya tendrían ustedes la emisión del acta para que puedan ser matriculados en el siguiente módulo. No sé si tienen alguna inquietud, los escucho hasta el momento. ¿Tienen alguna inquietud al respecto? ¿Algo que deseemos aclarar? ¿Revisar calificaciones o algo? Estoy atento. Bienvenidos quienes siguen llegando. Reitero, quien ingresó como estudiante, favor, dale clic derecho en su nombre y se renombra. Bueno, entonces vámonos a revisar. ¿Quién tiene? Alguien levantó la mano, pero no se muestra aquí. Ah, listo. Rosona, si te escucho, Rosso. Buenas tardes, compañero y profe. Tengo una preguntita. ¿Con qué calificación se pasa la materia? Con 3.5. 3.5. Ah, listo. Sí, señor. Muchísimas 3.5. gracias. No, señor, para servirte. Okay. Correcto. Recuerden, como les decía hace un ratico, la calificación que ustedes van obteniendo la multiplican por el porcentaje. Lo suman uno por uno y de ahí te da la calificación. Por ejemplo, vamos a hacer aquí la tarea. Esperanza, puedes activar tu micrófono. Por ejemplo, que han sacado 4.5 por punto 2. Vamos aquí a colocarlo. Sí, puedes ir hablando mientras calculo aquí. Esperanza, activa tu micrófono. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Una pregunta. Lo que pasa es que al correo personal, envían una notificación de la universidad donde dicen que se encuentra pendiente la entrega del trabajo y nosotros pues como grupo enviamos el trabajo ayer, pero entonces no sé por qué llega la nota si todavía hay plazo. Igual Sí, ya habían pedido el trabajo, pero están mandando una nota de que presenta, o sea, que el trabajo está sin entregar. ¿Cuándo lo enviaste, Esperanza? Ayer enviamos el trabajo. ¿Y cuándo te llegó la nota? Hoy. No, entonces debe ser de otro módulo o alguien diferente que está revisando eso, ¿no? Sí, porque dice que específicamente dice que es su materia, porque la otra ya la terminamos. No, quién sabe quién estará revisando, ¿no? O cuándo Sí, entró a revisar y después envió los... para Espera. tenerlo ahí en cuenta, porque no sé por qué si Entonces, no, ¿en cuál aula estás? Hay una aula 4 y una aula 5. en el aula, pues en el 5 con su merced. Es que yo tengo 2 aulas actualmente. Ah, sí, Entonces, señor. para mirar y validar de pronto si tú me dices tu Sí, identificación. sí, porque no, Sí, no, y no, no. es que, pues, habría, si quieres, dame tu número, los 4 últimos, hazme el favor. Los 4 últimos de tu cédula. 2719. De estar en el aula 4. Ya, en el aula 5 no estás. Entonces en el 4, pero sí, la notificación llegó, entonces me preocupa porque yo dije, no, yo Sí, la envié antes de que cerrara la plataforma. el de Esperanza Orozco García, estás bien aquí, ya está publicado. Debe ser de pronto que tienen alguna respuesta automática, porque aquí sí está registrado, ¿no? Y pues nosotros los profesores también tenemos autonomía en lo que hablamos de los grupos, ¿no? Puede ser un solo envío que realice alguien en el grupo, pero están ahí relacionados, ¿no? Más que este módulo desde el arranque ya invita a que se haga grupal, ¿no? Entonces no hay ningún problema por eso, pero no te preocupes por Disculpe. ese mensaje. Y máximo, como hablamos hace unos instantes,
todo ya debe estar calificado el 14, de tal manera que el 15 ya están las calificaciones finales, ¿no? Importante son las 3 anteriores que hayas cumplido, Esperanza. Sí, señor, gracias. Bueno. Bueno, no, de pronto, importante eso. No sé si revisen las anteriores actividades que hayan cumplido, ¿no? Con su entregable 1 y 2, porque hay algunos que no lo han hecho. Entonces, por eso se está dando un tiempo, estoy dando un tiempo máximo hasta mañana de que entreguen lo que tienen pendiente, ¿sí? Esto es muy importante. María Luisa, te escucho. Profe, pues igual que la compañera, pues me llegó esa notificación y pues por primera vez que me llega esa notificación, me pareció uno como chistoso que le llegue notificación sabiendo que uno ya subió la tarea y pues ya está calificado. Entonces no sé qué pasaría ahí. Sí, Y llegó habría hoy. que, pues, si ya lo tienes calificado, María Luisa, Sí, señor. reenvíales un mensaje a ver qué te responde, ¿sí? Si es una notificación automática de plataforma o no están alguien revisando adecuadamente, ¿sí? Sería eso, Sí, María porque Luisa. uno se asusta. Yo mismo me volví a meter la plataforma. Yo, ¿será que me borró la nota, que se borró la tarea o qué? Pero no, ahí está todo. Pues, sí le da uno como sustico, profe. Sí, lo importante es que miren la calificación y todo ¿sí? De estar ahí. Recuerden siempre, y eso también es muy importante, la comunicación, ¿no? Recuerden que se les está enviando mensajes vía correo, hay que sacarle tiempo para leerlos y asimismo vayan revisando su tablero de anotaciones, lean el mensaje y márquenlo como leído. De esa manera ustedes van a saber qué les envió su profesor, ¿no? Y a veces se toma la costumbre del estudiante de no leer nada de lo que le ha enviado el profesor. Y eso se evidencia en los entregables, ¿no? Por ejemplo, hay una plantilla y muchos han enviado otros documentos, son totalmente diferentes, con extensiones supremamente largas, cuando ya habíamos establecido unas condiciones o unas instrucciones de entrega. Entonces se nota que no le estamos sacando tiempo a leer instrucciones. Entonces también tengámoslo en cuenta. ¿Sí? Por lo menos lo último de hace unos días que volví con base en unas entregas que había recibido, volví y le hice énfasis cómo debían hacer el entregable número 3, pero tampoco lo leyeron, no le sacan tiempo. Entonces, todo importante, nuevamente reitero, tener en cuenta que en la educación virtual, en este caso como lo llamamos ahora, la comunicación es muy importante. Siempre debe estar o debe ser mejor de una manera bidireccional. El profesor le envía unos comunicados, ustedes lo leen, absorben, asimilan y vuelven y le responden al profesor en el llegado evento. Pero si el profesor solo emite y no hay respuesta del estudiante, que se evidencia en algunos procesos, entonces va quedando unidireccional. Y en el aprendizaje constructivista siempre debe ser bidireccional. Muy importante, ténganlo ustedes en cuenta. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna inquietud. Continuemos entonces para que ustedes revisen su centro de calificaciones. Es decir, un ejemplo, ¿no? Que hayan sacado 4 o 5, por ejemplo, en el primero, lo multiplicamos por 0.2. Si de pronto sacamos 4.8 en el segundo, 4.8, y lo multiplicamos por el peso que corresponde. Ahora en este hayamos sacado un 4.7. Ahí tenemos entonces la nota, ¿cierto? Ahí está el 100%. ¿Cómo se hace? Pues sumando los anteriores, ¿cierto? ¿Dónde está la suma? No lo veo aquí la suma. Bueno, hagámoslo de uno por uno entonces. Eso sería entonces, de esa manera calculamos con respecto a lo que nos muestra el centro de calificación. Nota por nota y después hacemos la suma de los tres. Entonces aquí, como debe quedar una sola décima, entonces lo aproximamos y aquí la nota final
nos quedaría en 4.7. 468 pone 4.7. No sé si comprendieron cómo vamos a sacar la definitiva, ¿vale? No sé si a alguien le quedó esa inquietud o ya continuamos. Se recuerden entrar a su tablero de calificaciones, centro de calificaciones, ya reitero, para quienes están ingresando, buenos días o tarde mejor. Todo lo enviado hasta el 6 de septiembre ya está valorado. Entonces ya pueden ustedes obtener su calificación final. Si hay alguna reclamación o algo, la pueden ir haciendo, ¿no? Nos vamos adelantando. Vamos Profe, entonces. sumo las 3 casillas y la divido en 3. No es sumar, porque ya tiene un peso asignado. Entonces, por ejemplo, nuevamente, la primera nota obtuvieron 4.5, la multiplican por el porcentaje asignado, que es 0.2. Después, la otra nota que obtuvieron por 0.2. Y lo mismo con la tercera, 4.7 por 0.6. Entonces nos da el peso asignado. ¿Por qué no es promedio? Porque tiene un peso totalmente diferente. ¿Ya? Uno el 20, el otro el 20 y el otro el 60. Si todas tuvieran el mismo peso, sí se podían dividir en 3. Pero para este caso no, porque son pesos totalmente diferentes. ¿Vale? Sí, señor, gracias. Bueno, bienvenidos a quienes siguen llegando. Recuerde que, reitero, para los que ingresan hasta ahora, les voy a dar un día más, que la universidad nos dice que hasta hoy, pero les doy de un día más por si tienen alguno pendiente. Entonces tienen plazo hasta mañana para que puedan obtener una nota diferente a 0, ¿correcto? Bueno, vamos entonces a arrancar con un resumen general. Si tienen alguna inquietud, estoy atento. Nos decía entonces este módulo que arrancamos el día 1, pues corresponde a la especialización en aplicación de TIC para la enseñanza. Con una competencia general para todo el módulo, como es el de elaborar recursos educativos digitales para facilitar procesos educativos innovadores mediante la aplicación de estándares. Pues aquí, aunque habla de elaborar recursos, básicamente es como analizar o diagnosticar, ¿no? Entonces, esta competencia no, como tal, no la lograríamos, porque no estamos elaborando en este módulo eso. Como revisando, analizando. Mientras que en el módulo que sí está asociado, el diseño y construcción de red, ustedes sí van a elaborar recursos educativos digitales. Nuevamente, recordarles que recursos educativos digitales es masculino y su acrónimo sigla es RED en mayúscula. Recordad que es el red o los red, no la red. Reitero que la red es un medio de comunicación, medio de conectividad, tanto físico como lógico. Si es físico, entonces los cableados que tendemos para conectar un computador hacia otro, donde enlazamos un servidor con los demás PCs. Y si hablamos de la red de manera digital, estamos hablando de la internet o de la web, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, red minúscula, perdón, el acrónimo masculino de la unión de estas tres palabras. Bueno, continuemos. Entonces nos decía de manera general que íbamos a tener 3 elementos de competencia. Vincula red con la enseñanza y el aprendizaje, argumenta los límites y posibilidades de la red y adapta red a los estándares. Nos hablaba que una vez este módulo, la idea es que ustedes profundizaran en el conocimiento de la red y su relación con los procesos de enseñanza y de aprendizaje, que revisaran esas posibilidades de aplicación y cómo pudieran adaptarlo a diferentes estándares educativos. Por eso ustedes debían tener una capacidad
de intervenir un red, ¿a partir de qué? De las posibilidades que ustedes le pudieran dar en la práctica docente en ese uso de sus aulas de clase. Y a su vez, en esa revisión, pues proponer algunas mejoras al mismo. Para poder hacerlo, pues, por supuesto, hay que tener unas limitaciones que no encontramos cuando intervinimos ese red. Asimismo, que tuvieran una capacidad para evaluar y valorar esa calidad que tuviéramos en el red y qué impacto, o sea, si lo podemos llevar a cabo cuando lo implementáramos con nuestros estudiantes, si lográramos un algo en ese proceso pedagógico. Si algunos lo pudieron hacer, pues tienen una buena, digamos, un buen proceso de enseñanza-aprendizaje. Otros, por supuesto, no lograrían aplicarlo, implementarlo en su proceso educativo, no podrían medir ese impacto. Recordar que ese impacto puede ser positivo, puede ser negativo o puede mantenerse igual ese proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Inquietudes hasta el momento? Pregunto si requiere que volvamos a repasar qué es un red, qué es un recurso educativo digital. ¿Si nos quedó claro o todavía tenemos o estamos patinando en ese concepto? Los escucho. No, señor, todo claro. ¿Alguien tiene alguna inquietud todavía de qué es un red? Que recuerden que es diferenciar un recurso digital de un recurso educativo digital. Que suene muy parecido, son totalmente diferentes, ¿no? Y eso lo hemos evidenciado durante todo el módulo. Recordar que un red se crea o se genera mediante la composición de varios recursos digitales. Yo soy el que escoge el recurso digital para poder crear un red. Muy importante siempre que lo tengan en cuenta porque van a visualizar más módulos que hablen de este, como es la evaluación de un recurso educativo digital, para que ustedes lo tengan claro. Recordar que un LMS o SGA o un ambiente virtual de aprendizaje o un entorno virtual de aprendizaje no es un red. Que lo tengan en cuenta. Y recordar que ese red tiene 3 aspectos que son muy importantes que nos permiten llevar a ese cumplimiento. Recordar que ese red tiene unos componentes mínimos, tiene unas características y tiene unos estándares. Entonces, eso es lo que nos hace muy diferente a un recurso digital. El recurso digital, ¿dónde está? Está aquí en los componentes. Eso es lo que forma un recurso educativo digital. Recurso digital como ¿cuál? Por ejemplo, Canva. Hicimos una presentación en Canva. Es un recurso digital. ¿Para qué? Podemos crear entonces nuestros componentes, esa presentación para que hagamos una actividad evaluativa o hago la presentación que me sirve como material de formación, pero fue un recurso digital. Necesito un simulador para que aprendan muy bien nuestro estudiante en algo. Eso es un RD. El simulador me permite crear mi red. Y así sucesivamente. Que, por ejemplo, Google Classroom. Google Classroom es una cuota inicial de un LMS. ¿Por qué digo cuota inicial? Porque le faltan muchas herramientas para que se considere un ambiente virtual. Y en los contenidos, los diferentes enlaces que yo monto en una clase, aquí puedo insertar el red. ¿Sí? Aquí puedo insertar el red. ¿Cierto? Un elemento de los tantos componentes que debe tener un ambiente virtual de aprendizaje. Creo que este está como, vamos a oscurecer un poco algo así, o más clarito. Entonces, una va, ¿no? Entonces, son términos que ustedes aprendieron desde el anterior módulo. Y aquí entonces nos habla de un entorno virtual de aprendizaje que está compuesto por diversidad de herramientas y dentro de esas diversidades de herramientas para
proponer los contenidos, entonces están los recursos educativos digitales. Y por supuesto, pues también van a estar unos RD, que son cualquier tipo de recurso. Subí un documento en PDF. Eso es un recurso digital. Que subí una imagen, que subí un video. Todo esto son RDs. Bueno, ese sería, así a grandes rasgos, todo el repaso que vivenciamos, ¿no? Si tienen dudas, pues volvemos otra vez y repasamos el término. Recuerde que este red, porque tiene unas características y unos estándares. Les decía que esto es como si tuviéramos un balón y ese balón, en vez de el llenado del gas, son puros RDs. RD1, RD2 y así sucesivamente. Llenamos de recursos digitales para crear nuestro red. ¿Cierto? Entonces ahí tenemos el red. Que les decía, ¿por qué un balón? Porque este señor nos va a permitir llevarlo, nos va a permitir trasladarlo a donde yo quiera. ¿Y cómo se cumple? Porque tiene unas características que me permite descargarlo, y al permitir descargarlo lo voy a poder insertar donde yo quiera. Entonces, por eso un ambiente virtual de aprendizaje usted no lo pueden descargar. Deja de ser autónomo, deja de ser flexible, porque un ambiente virtual obligatoriamente, de cierta manera, para que podamos interactuar, debe siempre estar cargado en Internet. Mientras que un red no. Yo lo descargo, como veíamos los ejemplos, normalmente el estándar de descarga es un .zip. Lo descargo y lo puedo cargar a donde sea. Y este .zip me permite después cargarlo, depende de cómo lo hayamos generado, sí me permite insertarlo en un ambiente virtual de aprendizaje. Lo puedo insertar, como él genera normalmente extensiones HTML, o puede ser un .exe, un .com. Lo exporto y después lo inserto, ya sea en un sitio web, un ambiente virtual, lo puedo insertar en un blog, donde yo quiera. ¿Cierto? Eso es lo que se hace. Mientras otros elementos, por ejemplo, como decir Google Classroom. ¿Quién levanta la mano y me dice si yo puedo descargar un Google Classroom? ¿Lo puedo llevar a otro lado? ¿Quién se anima a No, escribir? señor, no se puede. María No, Luisa señor. dice que no, Karen tampoco. ¿Quién más se anima? Bueno, entonces, muy cierto lo que dice María Luisa y Karen. Un Google Classroom yo ya no lo puedo descargar. Entonces, si ya no lo puedo descargar, entonces ya dejo de tener unas características que me permite que yo pueda hacer un red. No lo puedo descargar en un .zip, un .exe, un .com para insertarlo en un ambiente virtual o insertarlo en un sitio web o etcétera. Es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Hay algo también muy importante de los estándares. ¿Por qué? Porque un red normalmente, y es la generalidad, estos señores siempre lo vamos a encontrar en un almacén. ¿Se acuerdan cómo se llama ese almacén donde los encontramos? ¿O esa bodega? ¿Repositorios? Muy bien, sí, señores, en un repositorio. Así está, muy bien. Entonces, eso es una de las también de las características importantes. Lo vamos siempre a encontrar un repositorio. Y ese repositorio, por supuesto, depende de quién lo haya creado, puede ser abierto o puede ser cerrado. Cuando es abierto, encontramos los famosos REDAs, Recursos Educativos Digitales Abiertos. Y si son cerrados, es porque tienen derechos de autor o pertenecen a una institución o entidad específica. Que por decirlo así, si estuviera aquí cargado, si tuviéramos alguno aquí en esta plataforma de la UDES, solo
quien se autentique mediante su usuario creado y una contraseña, solo lo podrá ver. Nadie más, ¿sí? Si no se matricula en la universidad, pues no va a ingresar a ver este recurso educativo digital. Es muy importante todos esos aspectos. Por decirlo así, el ejemplo de siempre, Google Classroom, ustedes lo encuentran en un repositorio. ¿Quién se anima a decir sí o no? O, por ejemplo, ¿Cómo otra vez? señora, ¿quién habló? La pregunta, que si Google Classroom se encuentra en un repositorio o en un almacén o en una bodega. No. Que yo sepa, no. Correcto, no se encuentra. Tenemos que, esa es una aplicación o una herramienta adicional que nos coloca Google, de las tantas herramientas que están. Es una herramienta más. Nos permite tratar de subir una clase. Como la traducción literal de esa expresión es clase de Google. Es una clase, no más. Entonces esa clase no está en un repositorio. Hay que recordar que los repositorios pues tienen unos estándares. ¿Basados en qué? Un registro de información que son los famosos metadatos. Y siempre que encuentro un red, hay toda esa información ahí. No necesito ser creativo porque ya la encuentro. Encuentro el autor, encuentro el título del recurso educativo digital, encuentro de qué asignatura fue creado para quien se enfoca, en qué aula puede estar, el nivel o grado del aula, qué contenidos tiene, cuáles son los derechos de autor, quién fue el autor, qué tipos de archivos están subidos. Todo eso se encuentra cuando vamos a un repositorio. Entonces mismo lo han evidenciado ahora en la última actividad quienes subieron un recurso educativo digital. Mientras que un Canva ustedes encuentran a qué materia asignatura, ¿no? Sencillamente es una aplicación que me permite crear presentaciones y ya yo soy el autor y digo hacia dónde lo voy a enfocar. Inclusive Canva no es solamente educativo. Canva puede crear presentaciones o me permite crear presentaciones empresariales, ¿cierto? O si yo soy un youtuber o me gusta la red social, entonces también me pongo a crear contenidos para redes sociales. Entonces, es una aplicación que tiene múltiples usos, ya que la quiera llevar a la parte educativa es otra cosa. ¿Pero está en un repositorio? Por supuesto que no. Que los demás elementos de un red ya están creados. Reitero, no tengo que ser creativo, no tengo que crearlos porque ya los encuentro de una vez. Solo darle clic en el recurso que está en el repositorio. ¿Preguntas? Vamos bien. Bien, profe. Bueno, no sé los demás, están como muy callados algunos. Vamos entonces rápidamente que nos decía el entregable 2. Es muy importante y los invito a que descarguen este documento porque lo van a necesitar para próximos módulos. Este recurso, descárguenlo, ténganlo bien guardadito. Lo van a necesitar para el módulo de evaluación de red y lo van a necesitar para diseño y construcción de red. Entonces, tómense esa tarea, saquen su tiempo y sáquenlo y bájenlo. Bueno, con base en este documento más otros adicionales, debían entonces ustedes encontrar qué era su definición, la evolución del concepto de red, cómo se clasifica, sus componentes, características y todos los aspectos relacionados con los redes. Entonces, desde aquí, leyendo el paso de nuestro primer entregable, ya nos llevaba a apropiarnos adecuadamente del concepto. Entonces, por eso había que leer de los capítulos 1, 2 y 3 que están ahí, ¿no? Muy importante que lo tuvieran en cuenta. Entonces, en el capítulo 1 nos hablaba de esa fundamentación de los red, nos hablaba de la definición y evolución de los red, diferencia muy importante que es un recurso análogo y un recurso digital. Cuando hablamos de análogo es que es el físico, el que podemos tocar, el que muchas instituciones todavía tenemos.
ese recurso análogo que es las famosas enciclopedias, los diccionarios que podemos tocar, el tablero con el cual escribimos ya sea con tiza o con marcador. Esos son los análogos. Los digitales, pues lo que están por medio de una intermediación computarizada, que es un sitio web, que es un blog, un wiki, ¿cierto? Algún periódico digital, alguna enciclopedia digital, esos son los digitales. Después, cómo se clasificaban, lo más importante tener en cuenta de un red son sus componentes y sus características, como le mencionaba anteriormente. Entonces, componentes como aspectos de contextualización, aspectos que deben tener como los materiales de formación o recursos de aprendizaje, que entre comillas lo llamamos la teoría que damos en nuestra clase, y va a evaluar esa apropiación del conocimiento de la teoría. Entonces están las actividades y las características importantes que se deben tener en cuenta para que haya cumplimiento del red. En ese capítulo 2, entonces, nos hablaba de los repositorios, que lo vimos antes. ¿Qué es un repositorio? ¿Qué características debe tener? ¿Cómo se clasifican? Y diversidad de ejemplos. En el último capítulo, que eran los estándares. De recordar que en esos estándares se hablaban de el diseño estructural, el diseño del entorno audiovisual, cómo se podían acceder a esos recursos. Ya mucho más adelante, si vamos a producir recursos, qué condiciones técnicas mínimas deben tener, los estándares web que se pueden exportar cada uno de estos redes, y más adelante herramientas que ustedes van a utilizar para poder crear esos redes. ¿Qué licencias, después de que creamos un red, vamos a poder tener acceso? Recordar que hay derechos de autor cerrados y licencias abiertas. Todo eso entonces comprendían estos capítulos, que los invito a que descarguen el documento y lo lean. Después decía comparar esta información con su entorno. ¿Para qué? Para que poder realizar adecuadamente la actividad. ¿Qué nos decía entonces para este entregable? Entonces había que construir los conceptos de una manera personal desde nuestra perspectiva laboral. ¿Qué conceptos había que reconstruir? El red, la enseñanza y aprendizaje, y hablar sobre esos aspectos. Después, hablar mediante un mapa conceptual, recordar que hablaba de mapa conceptual. Esta es una estrategia didáctica activa, muy diferente a un diagrama de flujo, muy diferente a un mapa mental, muy diferente a un mapa de contenido o una infografía. Sencillamente hablaba de mapa conceptual. Recordar que un concepto está compuesto de una preposición y de un conector. Entonces, por eso se habla de esa manera. Nos hablaba de cuál era la diferencia entre los red y la educación formal tradicional. Entonces, en las realimentaciones que se hacían o se veían, recordar que los red, ¿de dónde surgen? Los red surgen de un paso arriba, que es de la educación constructivista. Desde ahí arrancamos. Entonces, la educación constructivista crea una red. ¿Por qué? Porque al hacer constructivismo ya estamos utilizando diversas herramientas diferentes a las tradicionales. ¿Y estos red de dónde surgen? Del uso de herramientas TIC. Entonces ahí vamos encontrando la diferencia. Y la educación formal tradicional es básicamente lo típico, uso de herramientas análogas. Básicamente, no hay normalmente uso de ninguna herramienta TIC, porque se basa en esa tradición donde netamente el profesor es el que habla y el estudiante asimila la información. En ocasiones no se le permite al estudiante que haga una crítica de lo que está recibiendo del profesor. Netamente es como una esponja absorbente que escribe lo que nosotros como profesores le vamos diciendo. Mientras que en la constructivista ya tenemos que buscar herramientas diferentes, tenemos que cambiar nuestro proceso de enseñanza
buscar modos diferentes del aprendizaje de nuestro estudiante, comenzamos a utilizar herramientas TIC. Ya con eso, al hablar de ese tipo de herramientas, ya básicamente en una generalidad, utilizamos una transmisión de información y comunicación mediante el uso de herramientas digitales, ¿cierto? Entonces comenzamos a cambiar las herramientas, o mejor las estrategias didácticas activas, donde, como el caso de nuestro módulo, creamos mapas conceptuales, se crean presentaciones, se crean videos. Entonces hay que comenzar a utilizar diversas herramientas que en la tradicionalista no. Como profesores que comparamos yo con la universidad, en la UIS, que tienen una carpetica y dentro de esa carpeta, hojas de cualquier tipo, para la clase era, volvían y retomaban, sacaban esa hoja que cuando mediante la tiza, ya tocaban la hoja, ya tanto estaba cristalizado que se le iba cayendo a pedazos o se iban deshaciendo esas hojas. Y con eso pasaban al tablero a escribir y sencillamente uno era en sus cuadernos o donde llevara los apuntes escribiendo. Pero no había utilidad de ninguna herramienta TIC. Por supuesto, ya desde el siglo XX, ya son 22 años, ya las herramientas TIC se han comenzado a implementar en los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Que hay que tener en cuenta la brecha social que todavía está? Por supuesto que sí. Entonces, cuando hablamos de nativos digitales, hay que tener en cuenta si ellos tienen o no acceso a esas herramientas digitales que aún se presentan. ¿Sí? No es generalizar que todos nuestros estudiantes son nativos digitales por la edad. No, solamente ese nativo digital está asociado al uso o no de alguna herramienta digital. Muchos todavía están en zonas rurales donde no conocen un computador, no tienen un celular, no tienen ni siquiera ni un televisor para que ellos puedan ver esa comunicación, etcétera. Entonces, tenerlo en cuenta que la edad actualmente en nuestro siglo XXI no implica que sea un nativo digital, ¿vale? Posteriormente, entonces, se continúa con la diferencia entre un red, que es un entorno virtual, y que es un objeto virtual de aprendizaje. Recordar que de manera general se habla de objeto de aprendizaje. Y ya desde el MEN, desde el 2012, estamos hablando de hace unos 10 años, ya el MEN nos dijo que el red es exactamente igual a un objeto de aprendizaje. Recordar que lo que les decía de la B, esa B que vemos en algunas partes de B de virtualidad, es el modo o el ambiente de formación. Y nosotros pues tenemos diferentes. Hay presencial y de manera general lo voy a llamar híbrido o mixto, que confluyen todos los tipos que queramos meter ahí. Mixto, combinado, en nuestro país es educación a distancia. ¿Qué más lo podemos decir? Híbrido, mixto, combinado, se me olvidó la otra palabra. Y la educación a distancia, que es en nuestro país una combinación también, porque hacen ir a los estudiantes, por decirlo así, un fin de semana o cada 15 días, un mes de manera presencial, donde interactúan con el profesor y posteriormente el siguiente mes o la siguiente semana, los siguientes 15 días, presentan alguna actividad, un proceso de enseñanza-aprendizaje que está combinado en la presencialidad y en la virtualidad. Entonces, ¿por qué llama a distancia? Porque tienen que ir físicamente al sitio educativo. Diferente del medio virtual en nuestro país, que no hay interacción física entre el estudiante y el profesor. Y el red y el objeto de aprendizaje son iguales, mientras que un entorno virtual de aprendizaje, el famoso EVA o EVA, es exactamente a un LMS. Voy a colocarle los acrónimos. EVA es igual a un LMS, es igual a un sistema de gestión de aprendizaje. ¿Qué más nos falta ahí? Entorno virtual y lo que veíamos antes, por supuesto, aquí. Todo esto igual. Acá. Todo esto igual entonces a un ambiente virtual de aprendizaje. Y que estos señores
el red y el objeto de aprendizaje son los que se insertan dentro de los entornos virtuales de aprendizaje. Para que nos tengamos claro en esa parte, ¿no? En los que permiten hacer nuestras clases, desarrollar todas nuestras unidades temáticas. Entonces, esa es lo que nos decía aquí. Entonces, el red es igual al OA, objeto de aprendizaje, y el entorno virtual de aprendizaje es la diferencia, porque es donde se insertan estos señores. Y para que este tenga un cumplimiento, debe cumplir con una diversidad de herramientas. Y este entorno virtual, básicamente, para que pueda cumplir, como les hablaba en anteriores ocasiones, es llevar nuestra institución educativa a un ambiente digital. Toda nuestra institución educativa, no solo una clase. ¿Por qué toda nuestra institución? Porque están todos los procesos administrativos que se llevan allá, se llevan todos los administradores. Va a estar va a estar también inmerso el que nos digamos, administra las bases de datos. En esa institución educativa están todos los profesores, todos los estudiantes, están todas las materias, están todas las clases, están todas las áreas de conocimiento, todas las actividades para poder cumplir el proceso de enseñanza-aprendizaje. Están cargadas todas las aulas. Todo está ahí en ese ambiente, no es solo un pedacito. Por eso una clase de Google es sencillamente, como su palabra lo dice, una clase, pero no es un ambiente virtual. Además de eso, herramientas. Tiene que tener las herramientas de autenticación. Por decirle, hay una escuela que se llama El Rosario. Yo no puedo entrar a esa escuela, El Rosario, a esa institución, a ese ambiente virtual, porque no estoy autenticado, no estoy cargado, ni un estudiante tampoco. Entonces tiene esa creación de las bases de datos. Herramientas de comunicación. Debe tener foros o correos o para realizar las sesiones en línea. Todo eso lo debe tener esa herramienta ABA. Debe tener opciones de edición de contenidos, donde no sé si algunos han tenido experiencia con Moodle, que voy creando la clase poco a poco, como lo propone el desarrollo curricular. Entonces, cargo todo el desarrollo curricular por medio de las herramientas. Hablamos antes de esa herramienta que me permita crear o subir materiales, editarlos, crear las actividades. Hay otras herramientas donde me muestra el centro de calificaciones asociados o como la plataforma que estamos viendo en este momento, que me permite a mí calificar a cada uno de ustedes y para que ustedes después vean las calificaciones. Emiten actas y otros elementos. Bueno, Isabel, te voy a cerrar el micrófono. Listo. Entonces, esos aspectos. Después se seleccionaba un red. Había que enviar el enlace y además de eso el repositorio para intervenirlo. Entonces, ¿dónde fue tomado el red? Como lo notan, de una vez en este ítem del paso 5 nos habla del repositorio. Entonces ya con eso ya vamos descartando quién cumple o no cumple como red. ¿Por qué? Porque está en un repositorio. Los estándares de funcionalidad, tomando en cuenta esas funciones o procesos que tiene internamente un red que nos permita navegar, ¿cumple o no cumple? Recordar, para verificar un estándar, pues tenemos en cuenta los componentes de un red. Isabel, tienes el micrófono abierto. No sé si deseas comentar algo, Isabel. Estoy atento. ¿Qué le aporta ese red a sus procesos de enseñanza-aprendizaje? ¿Y qué características ven ustedes más llamativas para sus estudiantes? Ten en cuenta esas características como las que veíamos de un aspecto principal del red. Todo, entonces, justificarlo y sustentarlo adecuadamente. Nos hablaba de un documento que había que cargar y que se llevó a una plantilla para que hubiera unidad en su entrega. Este sería nuestro primer entregable. Continuamos entonces con el siguiente entregable, que es el entregable 2, donde nos hablaba de un muro interactivo. El día que se cargó, el día 22. Entonces vamos a revisar.
¿Preguntas hasta el momento? Vamos bien. Todo bien, profe. Bueno, no sé si alguien tenga alguna inquietud de lo que estamos realizando o revisando. Entonces, en el día 22 y siguientes, nos hablaba de humor interactivo, hablando del proceso educativo y los retos. Entonces, normalmente, o mejor, continuando con la información, era vincular este muro interactivo a la anterior actividad. Entonces, para eso había que volver a repasar o tener pendiente conceptos como eran los conceptos de enseñanza-aprendizaje, límite y posibilidades de uso de un red, y cómo adaptaríamos, entonces aquí nos dice 2 recursos a un proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, siempre para poderlo asociar, entonces se crean unos elementos o aspectos de hablábamos de una secuencia didáctica. Por eso nos decía, un proceso educativo siempre está asociado a una secuencia didáctica o guía de aprendizaje o guía del docente. Y no sé si tienen ustedes algún otro sinónimo a este aspecto. Entonces había que desarrollar un muro colaborativo. ¿Por qué era un muro colaborativo? Un muro digital en el cual había que implementar diversas herramientas TIC. Entonces, en esa secuencia de aprendizaje o guía de aprendizaje, recuerden que hay algunos aspectos mínimos. ¿Quién se acuerda que debe contener una guía de aprendizaje? ¿Quién la va nombrando y la vamos escribiendo? ¿Quién se anima? Vamos repasando. ¿Quién va diciendo que tiene una secuencia didáctica o guía de aprendizaje? Que algunos de ustedes la han utilizado, continuamente otros en el desarrollo curricular fueron nuevos para ustedes. ¿Quién comenta? Cualquier orden. El paso a paso que se va a realizar en la clase. Pero Son ese los paso a primeros paso, objetivos. ¿cómo se llamaría? Cada paso tiene un nombre específico. Por ejemplo, Objetivos sería lo primero. en cualquier orden, listo. Objetivos, ¿qué más tenemos? Los Actividades a realizar. desempeños. Como escribe Malca, dice inicio, desarrollo y cierre, pero el inicio tiene unos componentes, el desarrollo tiene unos componentes. Actividades de rutina, profe. Sí, hay actividades. No está escribiendo. Saberes previos. Actividades, por ejemplo, sí, ese saberes previos podemos tomarlo como la reflexión. actividad. Sí, como una especie de actividad. Recuerde que las actividades se dividen en en 3. ¿Sí las conocen? ¿Cómo se dividen? Por su tiempo. Entonces, las actividades son 3 aspectos. Al inicio, durante el desarrollo del proceso de formación y en el cierre. En las actividades iniciales son las actividades diagnósticas o saberes previos. Durante el desarrollo, ¿sí?, de la actividad o de la clase se llaman formativas. Y al final, ¿se acuerdan cómo se llaman? Si alguno ¿se acuerdan del tipo de actividades? Que es al final o al cierre, ¿cómo se llama? La evaluación. Sí, pero recuerda que todos son evaluaciones. Evaluaciones iniciales o diagnósticas, evaluaciones formativas. Y la última en el cierre se llama la sumativa. ¿Ya? Entonces, esos son los 3 tipos de actividades. Al inicio, durante el desarrollo y al final. Pero para poder hacer unas actividades que requerimos, hace algo muy importante. ¿Qué voy a evaluar? ¿Pero qué le voy a evaluar al estudiante? ¿Qué le tuve que haber, digamos, enseñado primero para poderlo después calificar? ¿Cómo se llama esa parte?
los recursos o materiales de formación, ¿sí? Que requiere, que es lo que nuevamente siempre le digo yo, la famosa, entre comillas, lo que veíamos uno antes que decía, ay, el profe nos da mucha teoría, ¿cierto? Eso es. Y por supuesto la guía pues tiene aquí objetivos, o le voy a colocar un guioncito aquí que puede ser también las famosas competencias dependiendo del enfoque pedagógico que tenga la institución, o uno o el otro, pero no ambos. Acá tiene algo importante, una guía de ya los objetivos. Tengo que saber la materia o asignatura, ¿cierto? Yo no de una vez nos los va discriminando hacia donde yo lo estoy aplicando. La materia o la asignatura. Tengo otros elementos. El título, ¿cierto? Tengo la materia, pero ¿qué voy a dictar la clase? Tengo una unidad, ¿cierto? Específica a la que voy a dictar. Esa unidad también me permite determinar una temática. Otros aspectos que me da, estoy hablando de manera general. Por supuesto que todo esto tiene un orden, ¿no? Tiene una duración. ¿Cuánto va a demorar esta guía? Si es una guía general de todas las unidades de toda mi materia o en específico una sola actividad que tiene estos recursos. Por supuesto, estos recursos materiales de formación, pues, es lo que voy a visualizar y que debo estar. Debe tener instrucciones claras, instrucciones de entrega totalmente clara, ¿cierto? Instrucciones de entrega. Asimismo, de tener unas instrucciones de la actividad, como lo estamos evidenciando en pantalla, ¿cierto? Me está dando el paso a paso que es el famoso flujo. Como lo vemos aquí, ese flujo es la secuencia. El paso 1 que voy haciendo, el paso 2 que voy haciendo, el paso 3, el paso 4. Ese es el flujo. ¿Sí? Instrucciones de realización de la actividad. Encontramos, puede ser esta en matemática de manera general o podemos tener una tabla de contenido que voy a exponer. O sea, esa temática, qué contenidos o subcontenidos va a tener, que puede ser el mismo índice y demás. Aquí instrucciones de entrega, como lo vemos aquí, corresponde a la misma forma de entrega. ¿Y qué va a requerir el estudiante? Sabemos que vamos a exponer ciertas temáticas donde él va a ver un video, etcétera, pero ese video donde está cargado, etcétera. Entonces debemos tenerle en cuenta una bibliografía donde él va a poder acceder a los diferentes recursos. Esto y muchos más aspectos de manera general. Entonces, como notan, ese es un proceso pedagógico. Cada uno de estos aspectos, los que evidenciamos que debían colocarse en el muro interactivo. Una sola actividad, entonces vamos a desarrollar. ¿Cómo va a desarrollarla mi estudiante? Que es, como veíamos acá, el desarrollo de esta mismo pantallazo en la plataforma. Era un proceso pedagógico. Entonces, todo esto lo íbamos haciendo sección por sección, entrada por entrada. Entonces, nos permitía definir los objetivos de la clase, qué logros, que está muy asociado a los objetivos que deseamos lograr, valga la redundancia, u obtener con nuestros estudiantes. La estrategia, hablamos de la estrategia didáctica activa que vamos a emplear para poder obtener los logros con nuestros estudiantes. Y el análisis del contenido que pudimos lograr al utilizar dos redes diferentes, ¿no? Entonces, todo esto es importante poder acceder a cada uno de estos. Era entonces este desarrollo de este muro interactivo. Y como lo decía acá, como evidencia del proceso, solamente pantallazos. ¿Por qué? Porque todo lo grande lo hacían ustedes en muro interactivo. No había que insertar en el PDF una secuencia didáctica textual, para nada. Aquí lo está diciendo claramente, nos lo dice el entregable. Pantallazos del muro colaborativo, ¿cierto? Aquí lo está diciendo, no fue mi creación ni nada, sino ya la UDES ya estaba colocado, ¿no? Porque algunos decían, no, es que yo creé la secuencia didáctica, el proceso educativo en el PDF, en el muro colaborativo, no tenía que llevarlo.
Aquí entonces la misma opción de lo que vemos en pantalla lo estaba diciendo, ¿no? Entonces, por eso lo que hablamos a un inicio, ¿no? Tener en cuenta mucho la comunicación entre profesor y estudiantes. Hay aclaraciones, hay demás eventos que hay que hacer. Y nuevamente agendar muy bien las actividades para que podamos cumplir o lograr la lectura y demás. Bueno, marca. Muy bien, marca por lo escrito. Pero recuerdan etiquetas, ¿no? No mantener mayúscula sostenida en nuestras intervenciones. Ese sería nuestro entregable 2. Y para entregable 3, que el video presentación a partir del día 44. Nuevamente, si hay inquietudes para entregar actividades, pónganse en contacto con el docente, cómo lo vamos a entregar, cómo debemos hacerlo, etcétera. Recuerde que la misma rúbrica de valoración está diciendo, está hablando de la presentación, o sea, hay un porcentaje asociado a la presentación y los contenidos. Ahora, para esta intervención de un red, para el proceso educativo, había que hacer un video presentación. Entonces, una exposición de una presentación realizada previamente. Para este caso, entonces, volvió otra vez esta secuencia didáctica. Este es el proceso educativo. Nos habla de lo que vaya unido con las actividades anteriores. Pero ahora sí debemos intervenir y adaptar un red. Recordar que cuando hablamos intervenir es entrometernos, meternos en ese recurso para poderlo adaptar. ¿Para qué? Que nos cumpliera con unos estándares a nuestro proceso de enseñanza. De tal manera que pudiéramos proponer un rediseño de esa red. Solamente uno. Formular nuevas funcionalidades, valorar su uso y que pudieran aportarnos algo más en nuestro proceso educativo. De recordar que esa intervención en la que yo pudiera descargar ese red y pudiera navegar entre para poder encontrar unas limitaciones que me permitieran llegar a unas mejoras. Eso es lo importante de un red. Que si no lo pudimos descargar, pero cumple con todos los elementos, pues ahí ya nos está generando ese proceso de mejora. No cumple con la característica de ser autónomo o descargable, pero cumple con todos sus elementos o demás. O hay algunos, digamos, repositorios que me permiten exportar, por ejemplo, un Excel Learning, pero está a modo proyecto, entonces tengo que... No, señora, no te preocupes, Marca, está bien. ¿Alguien tiene micrófono abierto? No sé si tiene alguna inquietud. Rosso, si vas a decir algo. Bueno. Entonces, todas estas actividades, hacerlo de manera grupal. Recuerde que en la maestría sí les va a tocar eso, ¿no? Muchos módulos, entonces debemos comenzar a sacar los tiempos adecuados. En el paso 4, como ustedes notan, de una vez aquí lo decía, que no superara los 6 minutos. Algunos lo hicieron hasta 15 y 20 minutos. No, no es necesario. Y son aspectos de manera general que vamos hablando. Inclusive hasta 5 minutos es suficiente. Porque no hay que leer toda la presentación. Hicieron textos como de 2 páginas y leyeron todo. No, no era necesario. Entonces también hay que adecuar. Por eso se hace un guión o algo que nos permita revisar que un video no supere ese tiempo. La herramienta a utilizar, ustedes la podían escoger, no hay ningún problema. Importante era que hicieran una presentación, hicieran la exposición y crearan ese video. Al intervenir, rediseñar el recurso. Importante, lo estaba mencionando apenas arrancar en el paso 5. El nombre y la imagen de los estudiantes que entregan la actividad. Entregaron presentaciones, no se ve quiénes fueron los que lo hicieron, ¿no? Entonces, les reitero, adecuar muy bien los tiempos, agendarse muy bien para que puedan, como mínimo, entrar a leer. Si no leen los correos que le envía el profesor, si no miran las grabaciones de las sesiones en línea, por lo menos tómense el tiempo de leer
lo que nos dice la plataforma. Nos habla del nombre y la imagen de los estudiantes que entregan la actividad. Como se habla de un video de presentación, recordar que hablamos de una exposición de la presentación. Entonces, al hablar de la exposición de la presentación, debían salir sus voces, ¿cierto? Las voces de los integrantes. Uno o todos. Por lo menos se mostraran ahí quiénes eran los integrantes. Voy a hacer nomás la presentación inicial y después seguir uno solo hablando. Pero esa exposición de la presentación mediante voz. Que alguno hiciera una presentación, digamos, en Canva y sale sola sonando y con música de ambiente de fondo, pero solamente arranca automáticamente. Para estos eventos es muy importante que siempre que hagan una presentación, verifiquen sus recursos tecnológicos. Miren si tiene una diadema o manos libres, entonces es muy importante que lo tengan para que la voz se escuche muy bien. Que algunos se escuchan muy lejano y hay que subir hasta el 80, 100 para poderlos escuchar qué es lo que están transmitiendo. Característica y usos que tienen los RED para ser utilizados en el aula de clase. Recordar que se hizo énfasis en el RED que ustedes intervinieron. Entonces había que llevarlo a su RED. Esas instrucciones lo dimos desde la apertura de la actividad. Entonces corresponde al RED escogido o seleccionado, no de manera general, porque eso es lo que hemos visto durante todo el módulo. Pero aquí, con respecto al RED escogido, tanto este aspecto como este otro. Eso lo vimos en las instrucciones iniciales. Dejar el enlace del RED para que se pudiera visitar. Recuerda que en una presentación de YouTube no se puede acceder, entonces esas recomendaciones se las envié desde la apertura y un mensaje de refuerzo de la semana pasada, porque hay que verificar si efectivamente el RED cumple. Entonces yo también entro a navegar de lo que ustedes me están diciendo en intervención, está cumpliendo o no. Y lo está diciendo aquí en el ítem 5. Evidenciar entonces, ustedes hablan de la funcionalidad y ese aporte. ¿Cuál es el objetivo del empleo? Que lo vamos a llevar en la temática escogida o a su clase. Mencionar de una manera inicial las limitaciones y después hacer las mejoras. Habla acá mínimo 3 modificaciones. Algunos enviaron 1 o 2. Posteriormente nos dice que cada mejora debe estar argumentada. Algunos no mencionaron eso. Esto de existir un proceso. Para ustedes todos los procesos o todo lo que está implementado en el RED está bien. Si vamos a hacer una mejora, mencione qué herramienta es la que van a utilizar, cómo podríamos acceder y cómo utilizaríamos esa nueva mejora que nos va a enriquecer entonces el proceso de enseñanza. Y todo lo que insertamos, todo ese proceso de mejora deben estar en las fuentes y referentes teóricos. Al final de la presentación debe estar. Es que hablamos, por ejemplo, de Canva, que nos permite hacer tal cosa. Vamos a modificar un material porque no tenemos claro. Entonces, al final, insertamos el enlace donde podemos llegar. Este sería nuestro último tercer entregable. ¿Tienen alguna inquietud? Entonces, como notan, paso a paso, ustedes ya de una vez van verificando qué cumplieron o no cumplieron cuando reciban su retroalimentación. Y acá igual, solo unos pantallazos del video y cómo llegar a ese. Y pues adicionalmente, como lo menciona acá, había que entonces insertar el acceso al recurso educativo digital, también ese enlace, y los que hicieron la presentación que también la insertaran. Todo iba acá. Y recordar que hablábamos que como son algunos pantallazos, 1, 2 o 3 era menor igual a 7 páginas. ¿Por qué? Porque todo el esfuerzo principal lo desarrollaron en la presentación. Primero tuvieron que hacer una presentación. Segundo,
van haciendo la exposición de la presentación, la van grabando, después suben ese video a YouTube. Entonces hay bastantes pasos o procesos a realizar. Entonces, ¿para qué cargar un documento sin necesidad? Entonces, unos enviaron 14, 15 páginas y eso no es necesario. Igual recordar que se envió una plantilla. Entonces, había que utilizar esa plantilla. Y antes de enviar el documento, favor revisar muchos errores de ortografía, interlineados, escritura. Entonces, todo eso es muy importante tenerlo en cuenta. Recuerden que ustedes ya están en un nivel de posgrado, ya subieron un nivel más. Entonces, tomar el tiempo y revisar, mirar qué se pide, etcétera, etcétera. Este sería entonces nuestro último entregable. Aquí ya finalizaríamos el resumen. ¿Alguna pregunta o inquietud al respecto? No, señor, todo claro. Bueno, María Luisa, muy bien, muy amable. ¿Alguien desea preguntar algo? Bueno, ya recordar que para quienes están ingresando tarde, voy a compartirles nuevamente el archivo de Excel de nuestro cronograma. Y si salen bien las cosas, las notas parciales las están recibiendo el 15 de septiembre, un día para reclamaciones, y el cierre del módulo sería el 17. Aunque la universidad nos dice que el cierre del módulo ya es hoy, para quienes tenga alguien pendiente algo, les doy tiempo hasta mañana, ¿sí? Para que lo envíen si tienen todavía alguna actividad pendiente. Y para que puedan obtener, como preguntaba hace unos instantes, Rosso, de que con cuánto lo aprueban. Listo, profe. Marca Romero, sí, tu nombre te está saliendo ahí, no te preocupes. Bueno, si no hay inquietudes, muchas gracias por participar en este módulo. Estoy atento a cualquier inquietud. Felicito a quienes ya han estado probando el módulo. Ya todo está calificado hasta el 6. Desde el lunes ya estarían recibiendo ustedes las calificaciones del 7. Pero máximo, creería yo que el 14 ya debe estar todo evaluado, ¿no? Nos están dando 8 días hábiles, pero ya para este caso, por finalizar antes, 5 días hábiles después de su envío. ¿Ya? Entonces, ya pueden tener sus calificaciones. Nuevamente, felicito a quienes aprobaron el módulo y de pronto, Dios quiera, volvamos a encontrarnos, ¿no? Muchas gracias por su participación y por mucha paciencia para tener con este módulo que a veces es... Profe, disculpe, pero hasta el momento no hay notas que podamos del tercer corte. ¿Quién habla que está, dice estudiante? ¿Quién habla? ¿Quién? Habla Lina Arevalo, pero pues ahí está, ahí sale mi nombre. No sé. No, no sale, dice estudiante. Recuerda que tú le das clic derecho y te renombras y ahí puede aparecer. Como mencionaba hace unos instantes, Lina, todo lo recibido hasta el 6 de septiembre ya está calificado. ¿Sí? Entonces, mira cuándo hiciste tu envío. Si lo hiciste a partir del 7, el lunes o martes ya tiene tu calificación, ¿vale? Listo, profe, muchas gracias, muy amable. Y las calificaciones de la 1 a la 2 ya están listas y ya están cerradas. Sí, es así. Lo que yo decía era la tercera actividad. Sí. Bueno. Listo, profe, muchísimas gracias, compañero, muy amable. Muchísimas gracias, Dios les bendiga. Bueno. Amén y gracias también igual para todos. Bueno, muy buena noche para todos. Entonces, Gracias, profe, por dar sus conocimientos para este módulo, muy gentil de su parte. Bueno, siempre a la orden nuevamente, ¿no? Estoy presto a compartir mis conocimientos con ustedes, más la experticia que tengo en esta creación de contenidos digitales, más de 4 o 5 años trabajando con el SENA, creando toda esta información, ¿sí? Entonces, Muchas gracias, profe. Gracias por la tutoría. sí. Gracias también a ustedes por participar en este módulo y espero que todos puedan aprobar el módulo sin inconvenientes, ¿no? Estoy presto entonces también a ayudarles, a colaborarles lo que necesiten. Gracias, profesor. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias igualmente para todos. Que estén muy bien.